Ya hace más de un año desde la muerte de Kentaro Miura, una persona que trajo a la industria del manga una de las mejores obras escritas en la ficción, pero que lamentablemente no pudo terminar. Sin dudas el caso de Berserk es triste, ya no solo por la muerte de su autor, sino es que Berserk ha pasado en numerosas ocasiones por baches y problemas que parecían que genuinamente esta obra está maldita, siendo algo irónico ya que entre todos los mangas que podrían darse como condenados, a Berserk le queda esa definición como anillo al dedo, también literalmente porque existe dentro de la obra la famosa marca que es el estigma del maldito. Dejando esa comparación, el manga ha pasado por numerosas dificultades, que cada empresa que pusiera mano sobre él siempre tenía problemas, editoriales de países que quebraron poco después de traer Berserk, adaptaciones aberrantes del anime, aunque en realidad no sea así, pareciera como si Kentaro Miura fuera la única persona que pudiera cargar a cuestas su propio manga. Cualquier otra persona estaría condenada a arruinar algo en consecuencia. En este vídeo veremos todas las trabas que ha recibido Berserk desde siempre, tal y como ha sido su excéntrico origen, manías y eventos del propio Miura que ha realizado para llegar a seguir pudiendo avanzar con la obra. Sentaos y poneros cómodos, porque se viene uno de los mejores vídeos de Hoxie Anime. Para empezar, vamos a la ciudad de Chiba, hogar de Kentaro Miura, que prácticamente desde su nacimiento en 1966 estuvo expuesto al arte. Solo hay que ver los padres que le tocaron. Su madre era profesora de arte y su padre era encargado de las storyboards en comerciales. Era más que obvio que el joven Kentaro decidiera seguir el camino creativo como lo hicieron sus padres. Gracias a sus modelos a seguir, fue como a sus tan solo 10 años de edad crearía su primer manga, Miru Angel, principalmente hecho para que sus compañeros de clase lo leyeran. Este pequeño trabajo gustó tanto que hasta llegó a tener 40 volúmenes publicados, pero lamentablemente el material nunca salió de Japón, e incluso actualmente es difícil de encontrar. Esto mismo le sucedió a su próxima obra, hecha un año después, llamada Kene no Michi, trabajo en el cual comenzó a utilizar técnicas profesionales. Desde aquí se puede ver que con solo 11 años Miura se tomaba muy en serio lo de convertirse en mangaka, y gracias a esta dedicación fue que su técnica mejorara enormemente como para crear otro manga llamado Futatabi, que enviaría a la Facultad de Arte en la Universidad de Nihon como examen de admisión. Afortunadamente logró entrar, y más tarde este manga le ganaría una nominación como mejor autor debutante en la revista Shukan Shonen Magazine. Esta nominación le consiguió una serialización en la Weekly Shonen Magazine en 1985. La serie en concreto sería Noah, pero debido a varios desacuerdos con uno de los editores, el manga entró en pausa para que al poco tiempo fuera cancelado. Este pequeño percance hizo que Miura tuviera una pequeña crisis en donde no trabajaría prácticamente en nada por los próximos 2 años. Poco se sabe de este tiempo que Miura se pasó fuera del mundo del manga, pero sin duda alguna se conoce muy bien que su regreso fue algo que marcaría no solo su vida, sino al mundo entero. Llegamos a 1988, donde con un manga de 48 páginas con el nombre de Berserk The Prototype, Miura anunciaría su regreso. Este pequeño trabajo le hizo merecedor de trabajar junto con Buronson, un mangaka muy importante, en un manga llamado Ouro que mantendría hasta 1990, contando con su secuela también. Pero un poco antes de terminar la serie en colaboración con Buronson, Miura comenzaría la publicación de su obra maestra, Berserk. Su primer capítulo salió en la edición número 10 de la revista Animal House, y algo que sorprende al día de hoy es que su recibimiento tuvo un éxito moderado, y donde en serio comenzó a ganar popularidad fue específicamente en el arco de la Edad de Oro. Ese fue el punto que catapultaría a Miura al podio de los mejores artistas de la historia. Con este éxito que estaba acumulando su obra, poco a poco Miura fue entendiendo el por qué su serie era algo resaltante dentro de la industria. En una entrevista él contestó al porqué de su éxito, diciendo lo siguiente: no uso varita mágica, así que va a ser difícil encontrar la razón concreta del éxito de mi serie. Creo que propina algo nuevo al público japonés. Al convertirse en adolescentes, los lectores que hasta entonces se divertían en un mundo de fantasía infantil se pusieron a buscar otras historias de este tipo que correspondían a su edad, y creo que al leer mi serie descubrieron elementos nuevos, como amargura por ejemplo, que ha retenido su atención, además de ver refrescante el hecho de encontrar una obra destinada a los lectores mayores. En cuanto al éxito en el extranjero, puede que se explique a que llegó a un público ya acostumbrado a este tipo de historias, y esta última frase que él la expresó como si fuera una duda es otra de las razones por las que Berserk es tan única, y es que si vemos a detalle tanto su arte como narrativa, es algo que no se aprisiona dentro del molde que la mayoría de mangas siguen, se sale de lo convencional. Él mismo explicó que cuando le llegó la idea de Berserk, que según sus propias palabras fue en los 80, el manga era algo grosero. Miura nos dice que eran tiempos en donde se trataba de tomar todo lo posible de otros medios, como películas, para crear algo nuevo. Por eso es que las mejores historias de entretenimiento eran de Hollywood, y muchas obras usaron ese modelo. De hecho, Berserk era una mezcla de las cosas que me gustaban, como películas de acción y Fist of the North Star, cuenta el autor. Esta es la base de su inspiración, sus gustos. Además quería que su historia se tratara de un asiático en un ambiente medievo europeo. Luego, mientras más trabajaba, le llegó la idea de la espada
espada matadragones y el brazo mecánico de Guts, y le dotaron al personaje principal un aspecto imponente. Pues le ha ido muy bien, no debería estar maldita, ¿no? Tiempo al tiempo, no tan deprisa. Dentro de la comunidad de habla inglesa se le conoce a Guts como The Straggler, que se traduciría como el que forcejea, término perfecto para el personaje, y que cobra mucho sentido mientras lees el manga, porque toda la historia es una lucha tanto interna como externa, tanto contra sus demonios como contra el Griffith y el mismo destino. Esto es algo que también da de qué hablar, y es el cambio de papeles, con Griffith en el puesto de un villano, pero que es un caballero blanco, y Guts que es un héroe de una armadura negra. Este cambio lo explica Miura. Él dice: desde mi infancia encontré que los héroes oscuros tenían clase. No sé si esta admiración es un fenómeno propio de Japón. Quizás esté relacionado con el hecho de que en Japón no es de cultura cristiana. Tradicionalmente la religión cristiana retrata con dinamismo el bien y el mal, haciendo una distinción clara entre uno y otro. Por otra parte, todas las obras importantes influenciadas por el cristianismo permanecen en este marco. En Japón, la separación entre el bien y el mal es más ambigua, y si la oscuridad es genial, entonces puede ser puesta en marcha. Es el caso de Devilman, por ejemplo, que me encanta. Como podemos ver, Miura estaba muy consciente de lo que estaba haciendo con Berserk. Conocía muy bien cada uno de los aspectos que hacían que su obra fuera la más exitosa de los últimos tiempos. Miura tenía un poder increíble al llevar una historia de tal calibre, una historia que no cualquiera puede controlar. Era de esperarse que debido a todo el éxito que estaba teniendo dentro de Japón, las editoriales extranjeras quisieran tener a Berserk dentro de su catálogo. Pero esto solo crearía el origen de la maldición de Berserk. Para explicar mejor esto tenemos que trasladarnos a mediados de los años 90, donde apenas se vendía manga fuera de Japón. Aquí en Planeta de Agostini Comics, una de las pocas editoriales en España que se aventura a comercializar manga. Ellos lo hacían en formato comic book, con el objetivo de atraer a los lectores de cómics americanos. Así fue como introducieron a Berserk a su repertorio, solo que le cambiaron el nombre a Gatsu, el Guerrero Negro, que en 1996 comenzaría su publicación, pero esto ni siquiera duraría un año, ya que en octubre se dejaría de editar el manga en su 10º número, con tan solo 2 tomos publicados fuera de Japón. Esto no solo representó un gran golpe para ser la primera experiencia de Berserk dentro del mercado extranjero, sino que también forma parte de algo que unos pocos fanáticos veteranos llamarán la primera gran crisis del manga en España. Esto obviamente es relativo a los eventos que sucedían ese año, es decir que como en ese entonces eran muy pocos mangas, esa supuesta crisis era una minucia si comparamos con la magnitud del manga actualmente. Este fracaso obligó a las editoriales a olvidar por completo la publicación del manga por unos cuantos años. Sería en septiembre de 2001 que se volvería a intentar editar Berserk de parte de Ediciones Manga Line, pero debido a que la empresa gestionaba muy mal sus licencias, solo llegó a editar Berserk hasta el tomo número 9 y la cancelaron a finales de 2002. Por segunda vez Berserk mostraba que era una obra difícil de tratar. Aquí es donde las demás editoriales comenzaron a ver que esta obra no podría rentar en el futuro. Aún con todo esto en contra, siguieron los intentos de editar Berserk. Uno de estos intentos fue de nuevo gracias a Ediciones Manga Line en 2004, donde sacaron nuevos tomos y reeditaron los que años antes habían sacado. Con un lavado de imagen completo, la editorial se aventura a publicar Berserk como última esperanza y así mantenerse en pie, pero lamentablemente mientras se editaba el manga Manga Line comenzó a caer en picada por sus problemas de licencia, y a principios de 2007, con ya 30 números publicados de Berserk, se tuvo que cancelar la serie. Luego pasaríamos hasta 2011, donde Clannad comenzaría a publicar una nueva edición de Berserk, empezando por el tomo número 1 y también con el 31, continuando donde se quedó Manga Line. Este intento parecía ser el definitivo, brindando a los fanáticos confianza, pero como es de esperarse, la maldición de Berserk hizo de las suyas, y en 2012 dejó de ser subsidiaria de la editorial homónima de origen francés. Esto, sumado con el hecho de que Shueisha no quiso renovar su acuerdo de licencias con la editorial, provocó que Berserk, otra vez, se quedara sin alguien quien la publicara. De igual forma, todo esto representó un golpe fuerte para Clannad España, provocando su desaparición con el paso del tiempo. La editorial en Francia sigue existiendo, pero en España desapareció, y esto fue uno de sus últimos problemas. Pero esto apenas sí es una parte de la maldición de Berserk, ya que no solo se ha intentado llevar el manga al extranjero, sino que también se han creado varias adaptaciones al anime y videojuegos que fueron víctimas del gran peso que conlleva trabajar con la obra de Kentaro Miura. Comencemos con su primera adaptación al anime, llevada a cabo en 1997 y producida por Oriental Light and Magic. Esa adaptación abarca toda la Edad Dorada, exceptuando algunas escenas de la infancia de Guts. Adapta los primeros capítulos del manga, y algunos fans consideran que es una adaptación hasta cierto punto olvidable, pero lo que la hace conocida es que tiene el apodo de uno de los cliffhangers de anime más infames de la historia. Esto porque la serie comienza con el arco del espadachín negro y termina, como había dicho, en el arco de la Edad de Oro. Sin embargo, como se sabe, el manga sigue adelante, mientras que el anime termina con Griffith atrapando a la banda del halcón en su sacrificio para poder convertirse en Femto. El anime deja al espectador en suspense y sin ninguna respuesta de lo que pueda suceder después. Pero ¿por qué no se creó una segunda temporada? De hecho, la respuesta es tan simple que puede
ser un tanto decepcionante, pero es que nunca se pensó en crear una segunda temporada debido a que no existía suficiente material para poder producirla, porque cuando se terminó la serie de transmitir, el último volumen que había publicado de Berserk era el número 15, y el estudio sabía que no era suficiente como para mantener toda una nueva temporada, por lo cual dejaron de lado la idea hasta que cayó en el olvido. Luego llegaría la trilogía de las películas de Berserk lanzadas entre 2012 y 2013, que son considerados por muchos la adaptación más decente de Berserk hasta la fecha. Estas películas muestran de una forma mucho más extendida que la adaptación de 1997 todo lo ocurrido dentro del arco de la Edad Dorada. Aquí sí se toman el tiempo de hablar del origen de Guts, y aunque en esencia adapte lo mismo que el anime del 97, estas películas son mucho más disfrutables, porque se toman el tiempo de desarrollar a sus personajes y generar las motivaciones que son claves para llegar al punto más alto de su historia. Este punto es el sacrificio que hace Griffith. Lamentablemente, aunque la adaptación fue decente, no tuvo el éxito necesario como para seguir creando más películas. Estos dos últimos intentos de traer Berserk a la pantalla demostraron otra vez que había algo con la obra que simplemente la hacía muy difícil de trabajar. Aún con todos estos antecedentes, hubo un estudio de animación que decidió hacer su intento de adaptar el manga de Miura. Bienvenidos a Berserk 2016. Todo se hizo con CGI, o prácticamente todo. Pero antes que nada, ¿qué es el CGI? El CGI es una herramienta que se aplica mediante gráficos 3D generado por ordenadores con el fin de crear imágenes digitales. Esto en el ambiente de la animación significa que se puede crear escenas de un anime de manera más rápida a estar animando a mano cuadro a cuadro una secuencia, ahorrándose muchas horas extras. Un ejemplo muy conocido de animes elaborados al 100% en CGI es la serie de Beastars, anime en donde utilizan esta técnica con un alto nivel de calidad, dándonos a entender que para que un anime sea bueno no es necesario que cada frame esté animado a mano. Pero lamentablemente para Berserk de 2016 no es ni por cerca Beastars, y con la maldición que tiene dio como resultado una de las peores adaptaciones que se hayan visto en la historia de la animación japonesa, de la mano de Liden Films y los estudios de Milpens. Liden Films, los de Tokyo Revengers. Esta adaptación no solo es mala por su animación, sino que también no respeta para nada la historia original. El anime omite un total de 3 arcos argumentales, y la única manera que tiene la serie de justificar esta eliminación de información es porque el estudio decidió usar flashbacks para guiar a los espectadores, pero esto simplemente hace imposible que nos podamos sumergir de lleno a la historia. Además que estos flashbacks están ubicados de una manera contraproducente, haciendo que aquellas escenas que tienen un mínimo de calidad se estropeen por completo. Además que no explican el evento más importante de la historia y que da sentido a toda la serie: la traición de Griffith. En ningún momento se llega a tener una explicación decente de lo que sucedió, solo están esos flashbacks que no llegan siquiera a dar una explicación decente al espectador. Además, algo que tiene el manga de Berserk es que su trama a veces es muy lenta. Esto porque la propia serie sabe cuándo dejar que las cosas se desarrollen con calma, y así poder tener un buen crecimiento de personajes y que la historia se vaya desenvolviendo a su propio ritmo. Esto es algo primordial dentro del trabajo de Miura, cosa que las anteriores adaptaciones entendieron y respetaron, pero Berserk de 2016 literalmente olvidó por completo este aspecto y jugó con la trama de la peor forma posible. Este tercer intento de adaptar Berserk fue uno de los peores que se pudieron hacer, incluso generó un odio irracional a la técnica del CGI, además que provocó que ningún estudio se arriesgara a adaptar el manga. Ya se sabía que intentar adaptar esta historia era sinónimo de fracaso, pero la maldición de Berserk no solo se queda en el mundo del anime y manga, también trasciende a lo que son los videojuegos, colaborando con el estigma de que cualquier videojuego creado a base de un manga, anime, película o serie es por seguro un mal videojuego, sin contar los Budokai Tenkaichi de Dragon Ball. Esos sí que son muy buenos. Los dos primeros juegos de Berserk fueron los siguientes: Sword of the Berserk Guts Raid, creado para la consola Dreamcast, que abarca del tomo 21 al 23 del manga, y después tenemos a Berserk Millennium Falcon Hensei Masenki no Sho, lanzado para PlayStation 2 en 2004 y que abarca del tomo 22 al 27, actuando en cierta medida como una entre comillas secuela de su primer videojuego. En estos dos videojuegos hay algo en común, algo por lo cual se hace evidente el poco apoyo que recibieron, esto es, la falta de historia. Dentro de estos juegos se nos muestra un Guts maduro con sus objetivos claros y ya un trasfondo desarrollado, cosa que está perfecto para los fans. Pero, ¿qué sucede con los que no han leído Berserk? Pues simplemente que verán la historia del juego muy complicada o la ignorarán por completo. Esto es un error grave al desarrollar estos juegos, porque son inaccesibles para aquellos que no saben de la historia de Guts, esto obviando el hecho de que su calidad con mucha dificultad roza lo decente, aunque es muy gracioso pensar que los moderados del videojuego de Berserk de 2004 son más expresivos que su anime del 2016. Esto es ridículo. Pero quizás el juego que más controversia sufrió fue Berserk and the Band of the Hawk, que fue lanzado en 2016. Hay una mitad del público que lo defiende como el mejor juego de Berserk que existe, mientras que otros lo tachan de un juego del género Musou, demasiado repetitivo, y aunque es un juego con restricción de edad, aún así está censurado, quitándole uno de los aspectos más estéticos e importantes dentro
de Berserk, que es su violencia gráfica. Debido a todo el debate que se generó en la comunidad de fanáticos, el videojuego pasó sin pena ni gloria, quedando como un proyecto olvidable. Pero dentro del género de videojuegos tenemos que hablar de la ironía, que es que los juegos que se dedicaron a adaptar la historia de Berserk hayan sido un fracaso, pero que aquellos juegos que se inspiraron en Berserk no solo es que fueran buenos, sino que incluso hicieron historia dentro de este mundo. Solo tenemos que ver a Hideaki Miyazaki, que de la mano de From Software e inspirado por la obra de Miura, creó Demon's Souls y la saga de Dark Souls. Todos estos juegos que representan un pilar importante dentro del mundo del entretenimiento y que también son tributos gigantescos al trabajo de Kentaro Miura, y que probablemente Dark Souls sea lo más cercano a un videojuego de Berserk que puede llegar a existir por los momentos. Ya se sabe la conocida analogía que tiene Dark Souls con la depresión, pero para ir un poco más allá considero que Dark Souls da un mensaje muy parecido al que pueda dar Berserk como obra: vivir vale la pena. Pero volviendo al tema, luego de toda esta racha de fracasos que tuvo Berserk, con editoriales que cerraron después de traer Berserk, estudios de animación que se condenaron por hacer un mal trabajo de adaptación y videojuegos que nunca serán recordados, llegaría el evento que acabaría con todas las esperanzas de los fans de Berserk. Llegaría el trágico 6 de mayo de 2021, fecha en la que Kentaro Miura falleció. Por petición de la familia del autor, no se llegó a anunciar la muerte sino hasta el 20 de mayo, dejando a la historia de Berserk incompleta, cosa que fue un miedo que el propio autor, en una entrevista rescatada poco después de su muerte, expresó: rezo para conseguir completarla en la vida que me queda. Cuando empecé la obra no estaba tan preocupado por el final, y es que en cualquier caso iba a acabar tarde o temprano. A día de hoy me doy cuenta que la vida no es eterna, y es cuidándome a mí mismo que estoy intentando completar la obra. Lamentablemente Miura hizo todo lo posible para cumplir su cometido, pero al igual que en la historia de Berserk, la vida es injusta y nos arrebató a Miura antes de que su obra pudiera estar terminada. Meses después del fallecimiento de Kentaro, el estudio Gaga anunció que volvería a la publicación de Berserk con la ayuda del mejor amigo del autor, Koji Mori, cosa que generó conflicto otra vez. Muchos alegaban que se debía de respetar la pérdida del autor, por lo que dejar la obra inconclusa sería lo adecuado, mientras que otros decían que el mismo autor quería ver su obra terminada, y que sería un favor gigantesco por todo el trabajo de Miura. Con todas estas críticas, se liberaron los capítulos faltantes para completar el arco en el que se encontraba Miura trabajando, y así comenzar el arco final de su historia, avivando un poco las esperanzas de al fin poder ver la obra maestra de Kentaro finalizada. Pero en cuanto al anime, ¿será que en algún punto presenciamos una adaptación al anime que esté al nivel de la obra original? Tomando en cuenta que la animación se encuentra en su mejor momento a causa de todos los avances tecnológicos, podemos estar seguros que en animación podría defenderse. Pero al fin y al cabo eso da igual, si la animación sea la mejor que se haya visto en la historia, si no le es fiel a la historia principal y al legado de Miura. Sabemos muy bien que actualmente existen estudios que pueden ser capaces de crear una adaptación decente de Berserk, pero sin una dirección correcta podemos esperar otro fracaso más. También están las animaciones hechas por fans. Solo basta con buscar en YouTube y podremos encontrar animaciones increíbles que demuestran que se puede hacer un producto bueno con pocos recursos, pero con mucha dedicación y sobre todo respeto a la obra. E incluso no sonaría descabellado que en un futuro un grupo de animadores se le adelantaran a un estudio en crear un buen anime de Berserk. No cabe duda que la obra de Miura se encuentra en una situación muy extraña, en donde nosotros no podemos hacer nada al respecto más que seguir recordando el gran legado que nos ha dejado, aprender de las lecciones que nos dejó a lo largo de su historia, lecciones sobre superación personal, la búsqueda de un propósito dentro de este mundo sin rumbo, el ser consciente de que el destino no lo es todo y solo existe una simple excusa para quedarnos en nuestra zona de confort. Acabaré con una cita de Kentaro Miura muy buena: ¿sabes? Siento que estoy en una nave espacial que va hacia un agujero oscuro, y a medida que se acerca, el flujo del tiempo está modificado. Cuando trabajo en el manga, no tengo la sensación de que el tiempo fluya de manera diferente, y sin embargo, se va como un relámpago. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal, eso me ayudaría un montón. Soy Hoxanime y me despido. Hola.